Pasada. Eh, Necesito que me confirmen si es que llegan a ver mi pantalla, por favor. Sí, doctor. Ya, me escuchan, se ve todo, así que vamos a continuar. Entonces, la semana pasada habíamos tenido, bueno, dos clases juntas, medio tiempo para poder avanzar varias clases. Nos habíamos quedado en esta parte, hablando un poco sobre lo que es la hipertensión arterial. Les comentaba que la hipertensión arterial en sí es la enfermedad cardiovascular con mayor prevalencia, con mayor tasa de mortalidad a nivel mundial. Así que estos tipos de pacientes, sí o sí, es algo que un odontólogo tiene que saber cómo manejar. ¿Por qué? Porque, por lo mismo que les acabo de mencionar, es imposible que nunca lleguen a tratar a un paciente con hipertensión. Entonces estuvimos conversando un poquito sobre cómo es que se da todo este proceso de se mide la presión, cuáles son la clasificación de esta enfermedad. Estuvimos hablando también con respecto a los índices normales que se considera una presión normal, una presión normal elevada, una presión elevada y una hipertensión. Y conversamos también acerca de algunas condiciones estados fisiológicos en los que sería normal, en lo que el paciente presente cierto tipo de elevación de la presión arterial por encima de lo normal. Como comenté, es bastante más común en los pacientes que viven en las zonas altas, en las zonas andinas, que sus niveles de presión arterial sean un poco más elevados en comparación de las personas que vivimos o en la costa o en la selva. Ya, esto no quiere decir que son hipertensos, simplemente es la forma en cómo su cuerpo se ha adaptado al medio ambiente en el que están viviendo, que es más carente de oxígeno en comparación del que nosotros vivimos, que tiene una mayor disponibilidad de oxígeno. ¿Ok? Y les mencioné también que puede suceder en los pacientes adultos mayores. ¿Por qué? Porque los pacientes adultos mayores, bueno, conforme nosotros vamos envejeciendo, nuestros vasos sanguíneos, principalmente las arterias, se van endureciendo, por así decirlo, se van depositando mayores capas de tejido conectivo en sus paredes y esto hace de que sean más rígidos. Al estar más rígidas, esto hace de que con la sangre pasa a través de estos vasos sanguíneos, se ejerce una mayor presión, hay mayor fuerza que ejerce la sangre sobre estas paredes y esto sí hace de que los índices de una persona mayor de la tercera edad sí tenga también unos índices un poco más elevados, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Eso no quiere decir que si encuentran un viejito, un abuelito que tiene su presión en 130, un poquito más, 100 en 89, un poquito menos, más o menos en esos rangos, que no sobrepase 140 sobre 90, significa que está con hipertensión. ¿Ok? Simplemente es un estado fisiológico que es normal en este tipo de pacientes. Después les mencioné, bueno, los factores de riesgo, eh, cuál es el mecanismo con el que el cuerpo controla la presión arterial, que les dije no se preocupen, esto es un poco más fisiopatológico, no es tan necesario que se lo aprendan, pero hay varios libros o videos incluso en YouTube en los que pueden ayudar a entenderlo, por si es que alguno quiere hacerlo, ¿ok? A mí lo que me interesa es que ustedes sepan cómo manejar estos pacientes. Les mencioné también que estos pacientes normalmente no tienen ningún síntoma. Es un asesino silencioso. No siempre da dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, tinitos. Es esa sensación constante de ruido en el oído, falta o disnea al esfuerzo, un cansancio, ¿no? Muchas veces el paciente no tiene idea de que tiene la enfermedad y pasa algún evento, un infarto, un accidente cerebrovascular o debuta con un tipo de enfermedad renal o ya está empezando a presentar daños en los ojos y resulta de que es a consecuencia de una hipertensión arterial que nunca ha presentado síntomas y ya está empezando a manifestarse a través del daño a los órganos diana, como les dije. ¿Cuáles serían esos órganos diana? Les mencioné el cerebro, los vasos sanguíneos,
el corazón, los riñones y los ojos. ¿Ok? Entonces, hable también al respecto al diagnóstico, si es que nosotros en realidad a todos los pacientes deberíamos tomarles la presión arterial. Y de acuerdo a estos índices, nosotros podemos decir, obviamente, si proseguir con la atención o no. Les mencioné que aquellos pacientes que tengan índices normales por debajo de 120 sobre 80, no hay ninguna restricción a su tratamiento, puede tratarse como cualquier otro paciente sano y se le debe recomendar al paciente hacerse chequeos al menos cada 5 años. En el caso de aquellos pacientes que ya tienen una presión normal, pero un poco más elevada de 120, entre 129 hasta 180 sobre, ok, 80 sobre 84, se le debe recomendar al paciente visitar o ir a con un médico más o menos cada 3 años. En cambio, aquellos pacientes que ya presentan estos niveles de presión arterial alta, normal alta, que es por debajo de 140, o sea, entre 130 o 139 y de 85 a 89, sí se les debe recomendar o ir con un médico o, en todo caso, hacerse una consulta anualmente con un médico especialista para verificar si es que no hay un enmascaramiento. ¿Esto qué quiere decir? De que en realidad sí tiene la presión arterial, sí tiene hipertensión arterial, solo que en ese momento específico en que se tomó la presión, disminuyó ligeramente, dándonos unos valores que al momento de interpretarlos erróneamente podemos clasificar que el paciente no tiene la presión elevada. Y bueno, cualquier paciente que tenga una presión por encima de 140 sobre 90, obviamente ya es un paciente hipertenso, pero recuerden que esto es diagnosticado por el médico. Una cosa es que vaya a su consultorio y le toman la presión y está con sus índices por encima de 140 sobre 90. Vuelven a tomarle o le toman en otro momento, en otro día y vuelve a pasar lo mismo. Lo más indicado, si es que el paciente no le refiere que tiene su presión, que es hipertenso, lo más adecuado sería de que ustedes puedan referir al paciente a un médico antes de hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque eso significa que el paciente probablemente es hipertenso. Pero si el paciente ya les ha dicho que es hipertenso y esos índices se mantienen más o menos en ese rango, eh, sí, también podrían tratarlo, ¿ok? Pero ya con algunas restricciones, algunas recomendaciones de las que vamos a hablar en un momento. Les mencioné también la importancia de cómo poder tomar adecuadamente la presión arterial. Les mencioné que el paciente no es que llegue inmediatamente al consultorio y ahí mismo le tomamos la presión, no. Tiene que ser un ambiente relajado, a una temperatura adecuada, cómoda para el paciente, ni muy frío, ni muy caliente. Debe estar sentado con los pies apoyados en el piso, con la espalda apoyada en un respaldar y con el brazo sobre el que se va a hacer la medición apoyado sobre una mesa o sobre, sobre la superficie de la silla. De tal manera que el antebrazo sobre el que se va a colocar el collarín o el brazalete, dicho, tiene que estar sí o sí a nivel del corazón del paciente. Además de eso, les mencioné de que lo más recomendable es no tomar la presión arterial inmediatamente el paciente llega, por lo menos que pasen 3 a 5 minutos, que no haya hecho ejercicio extenuante, bueno, antes de haber ido al consultorio, tampoco que haya fumado, tampoco que haya consumido café, tampoco que haya que esté con la vejiga llena, porque todas estas condiciones pueden hacer de que los índices salgan un poco más elevados de lo que realmente son. ¿Ok? También les mencioné que el brazalete que se tiene que utilizar, de preferencia, tiene que ser acorde al brazo del paciente. Si es un brazalete muy chiquito, eso va a apretar más y va a hacer de que los índices que nosotros vemos en el esfigmomanómetro sean más elevados de lo normal. Y pasa lo opuesto, y nos daría un falso positivo. Y pasa lo opuesto si fuera con un brazalete demasiado suelto. No va a ejercer la presión ideal sobre el brazo, no va a hacer una medición adecuada, nos va a mostrar índices menos
un poco disminuidos a lo que realmente tiene el paciente y nos va a dar un falso negativo. ¿Qué tipo de aparatito deberíamos utilizar para poder hacer la medición? Lo ideal en sí, y esto también lo mencionaban los doctores de medicina interna cuando yo estaba haciendo la residencia, y bueno, también en toda la bibliografía que he revisado y también en la misma especialidad, lo ideal es hacerlo con este esfigmomanómetro, este aparatito que tiene eh, una perilla insufladora, tiene el brazalete y tiene ahí eh, el medidor y que está hecho en base a mercurio. Este es el ideal. ¿Por qué? Porque este no se descalibra. En cambio, los aparatos que se utilizan en la muñeca o bueno, o los electrónicos, los digitales que se utilizan con bastante frecuencia actualmente, las ventajas que tienen tienden con el paso del tiempo a descalibrarse. ¿Ok? Sí, es más fácil. Lo único que uno que tiene que hacer es colocar el brazalete adecuadamente y el mismo aparato se encarga de hacer la medición. La desventaja es de que puede dar medidas incorrectas. ¿Ok? Por eso es que lo más adecuado es que lo puedan hacer con este aparatito que se infla y también con su estetoscopio. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo tenemos que hacer este tipo de mediciones? Si es que tengo un paciente hipertenso que está llegando a mi consultorio para yo poder atenderlo, lo ideal es que podamos hacer la medición antes de iniciar la atención, o sea, 3 a 5 minutos después de que llegue al consultorio, durante el procedimiento que estamos realizando y también antes de retirarse. ¿Ok? Eso ayuda a tener un control mucho más óptimo de cómo es que está yendo la presión del paciente. Mucho más si es que vamos a realizar un procedimiento invasivo y en el que tenemos que vigilar de que estos índices cada vez no vayan elevándose a un punto en el que esto se convierta en un procedimiento tan simple como una extracción que no le debe tomar 5 o 10 minutos se convierta en una emergencia. ¿Ok? Por eso la importancia también de que ustedes sepan cómo realizar la medición de la presión arterial. Entonces, todos estos pacientes, sí o sí, siempre van a tener un tratamiento farmacológico. Y es importante saber qué tipo de medicamentos son. ¿Por qué? Porque algunos de estos pueden producirte cierto tipo de efectos secundarios. Entonces, los pacientes usualmente pueden recibir diuréticos. De aquí podemos encontrar los tiacídicos, los de alta eficacia o los ahorros de potasio. Dentro de los tiacídicos, lo que hacen es hacen que el cuerpo pierda sodio y agua. Esto al perder sodio y agua, hace que el volumen de la sangre disminuya y por lo tanto, al haber menor cantidad de sangre, obviamente hay una disminución también de la presión arterial. ¿Cuáles son estos medicamentos? La hidroclorotiazida, la metolazona y la xipamida. De estos tres, ¿cuál es el más utilizado? La hidroclorotiazida. Tenerlo en cuenta porque estos usualmente son medicamentos de primera línea. Son los que más se suelen utilizar. ¿Ok? Después tenemos aquellos de alta eficacia. Son diuréticos de Lassa, son más potentes y comienzan a actuar más rápidamente que las tiazidas. Aquí también tenemos a la furosemida y a la bumetanida. ¿Cuál de estos dos es el que más se utiliza? La furosemida. Después tenemos a los ahorradores de potasio. Actúan a nivel del túbulo distal. Esto es a nivel renal. Estos tres tipos de medicamentos actúan a nivel del riñón. ¿Por qué? Porque es básicamente controlando los niveles de sodio y potasio del cuerpo y también cuánto líquidos nosotros vamos eliminando. Y todo eso se realiza principalmente en los riñones. ¿Ok? Entonces, estos van a hacer que se pierda menos potasio. De esta manera pueden poco a poco disminuir también la presión arterial. Hay menor entrada de sodio y por tanto también se puede controlar de mejor manera la presión arterial. De aquí tenemos a la amilorida y a la espironolactona. De estos dos, ¿cuál es el más utilizado? La espironolactona. Y de estos tres, ¿cuáles son los que usualmente más suelen utilizar los pacientes?
Primero es la hidroclorotiazida, después la furosemida y después la espironolactona. ¿Ok? Si escuchan o leen alguno de esos medicamentos que su paciente está recibiendo, se refiere a que son diuréticos. ¿Cuáles son los efectos adversos que suelen producir estos medicamentos? Pueden producir hipocalemia. El potasio es importante también para para otras funciones en nuestro cuerpo, también por lo que pueden producir su disminución, una debilidad muscular, también puede producir arritmias. La hipomagnesemia puede producir también debilidad, arritmias, irritabilidad, o sea, en el humor. El paciente está mucho más irritable y también incluso puede producir convulsiones. También se puede producir hipercalcemia o hipocalciuria. Esto quiere decir, se empieza a excretar mucho más calcio a través de la orina. También pueden producir hipercolesteremia, que quiere decir que hay un aumento de los niveles de colesterol en la sangre. Recuerden, nosotros siempre debemos tener ciertos niveles de colesterol normalmente en nuestro cuerpo. Colesterol bueno, colesterol malo. No vamos a andar mucho en eso, pero el colesterol malo en estos casos es el que más suele acumularse. Y como efecto secundario, el que más puede producirse, el que más se suele acumular a consecuencia del uso de este tipo de medicamentos. También se puede producir una hiperglucemia porque disminuye la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina. Y esto es bastante peligroso utilizar en un paciente que aparte de tener hipertensión, también tiene diabetes mellitus. Y esa es la combinación más clásica que van a encontrar en todos nuestros pacientes. Hipertensión y diabetes mellitus. Y también hiponatremia, una disminución del sodio. Puede producir también deshidratación, una menor tasa de filtrado glomerular y también azoemia, o sea, un menor conteo espermatozoides, en el caso de los hombres. ¿Ok? Sí, tenemos los simpaticolíticos presinápticos, tenemos los axoplasmáticos y los agonistas alfa 2. Tenemos a la recepina, impide la recaptación de noradrenalina, exponiendo a las monoaminoxigenasas, produciendo también una depresión de catecolaminas, que son principalmente estos neurotransmisores que van a actuar para elevar la presión arterial. Al bloquear esta vía, obviamente se produce una disminución. La alfa-metildopa, debe decir alfa, no alta. Alfa-metildopa estimula los receptores alfa 2 presinápticos, disminuye la descarga periférica, disminuye el tono vascular y por tanto la presión arterial. ¿Esto qué quiere decir? Actúa desde el nivel central, no hay tanta carga, disminuye el tono vascular, o sea, no se contrae con tanta fuerza. Y al no contraerse con tanta fuerza, obviamente la sangre pasa y ejerce menos fuerza sobre las paredes de las arterias y por tanto disminuye la presión arterial. Después tenemos a la clonidina, que va a estimular a los receptores alfa presinápticos, disminuye la descarga periférica, bien disminuye el tono vascular y también por tanto va a disminuir la presión arterial. El mismo efecto que la alfa-metildopa. ¿Qué efectos secundarios normalmente solemos ver en este tipo de pacientes? La hipotensión ortostática. ¿Qué es la hipotensión ortostática? Es cuando, por ejemplo, el paciente está constantemente en una posición, no en general, no cualquier paciente, sino cualquier persona. Estamos echados por mucho tiempo y de una manera brusca nos levantamos y esta sensación de levantarse tan rápido y bruscamente nos produce una sensación de mareo o de desvanecimiento. Eso es la hipotensión ortostática, que al cambiar bruscamente de posición, el cuerpo no bombea la suficiente sangre al resto del cerebro, bueno, al cerebro, y produce esta sensación. Después tenemos la sequedad de boca. Casi todos los medicamentos antihipertensivos van a producir este efecto secundario. Por eso es que los pacientes con hipertensión también son mucho más propensos a sufrir de caries, de enfermedad periodontal, de candidiasis y de otras patologías a consecuencia de la sequedad de la boca. Después tenemos también la congestión nasal. También pueden producir mareos, se pueden producir también cefaleas,
Dolor de cabeza, anemia hemolítica. ¿Esto qué quiere decir? Es una reacción también bastante rara de este tipo de medicamentos en que el cuerpo, por algún motivo, empieza a atacar a nuestros glóbulos rojos. Esa es una anemia hemolítica. ¿Ok? Y la constipación, ¿a qué se refiere? No a la nariz, sino netamente al sistema digestivo, que el paciente no puede decidir hacer sus deposiciones con tanta frecuencia como lo hacía antes de la medicación. Esto lo lleva también a un estreñimiento y a también otro tipo de patologías. ¿Ok? Después tenemos a los bloqueadores beta adrenérgicos. Son cardioselectivos y no cardioselectivos. Ahora, estos son los medicamentos que nosotros nos deben interesar. ¿Por qué? Porque son este tipo de medicamentos los que pueden chocar al administrarle al paciente una anestesia con epinefrina. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Los cardioselectivos solamente actúan a nivel de unos receptores nerviosos que se llaman beta 1. Por eso se llaman cardioselectivos, porque estos receptores se encuentran principalmente a nivel del corazón. Y los no cardioselectivos, porque no solamente se encuentran estos receptores en el corazón, sino también en otras partes del cuerpo. Y hay también otro tipo de receptores. Pero los no cardioselectivos actúan a nivel de los receptores beta 1 y beta 2. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bloquea la actividad nerviosa simpática, que es ese sistema nervioso, es parte del sistema nervioso autónomo, que actúa obviamente en la oída. Al aumentar en la oída, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el tono vascular, aumenta la vasoconstricción y esto hace de que aumente la presión arterial. Entonces, al bloquear este sistema, bloquea la actividad del sistema nervioso central, bloquea la vasoconstricción, disminuye el gasto cardíaco y por tanto lo que va a hacer es una disminución de la presión arterial. ¿Cómo nos vamos a acordar de este tipo de medicamentos? Bastante fácil. Sean cardioselectivos o no cardioselectivos, estos medicamentos siempre terminan en LOL o OLOL. Así tenemos el alprenolol, al timolol, al nadolol y al labetalol. En los cardioselectivos tenemos al metoprolol, al oxprenolol y al betaxolol. ¿Ok? Importante que ustedes puedan recordar estos medicamentos. Doctor, ¿estos pacientes son los únicos que consumen este tipo de medicamentos? No. Los pacientes que también tienen un aumento de la presión intraocular, ¿esto qué quiere decir? Los pacientes que tienen glaucoma, una buena parte de su medicación también es con este tipo de medicamentos, con bloqueadores beta adrenérgicos no cardioselectivos. Usualmente el que más se suele utilizar en este tipo de pacientes es el timolol. ¿Ok? Sí. ¿Y esto por qué me importa, doctor? Bueno, pues porque cuando el paciente está con un tratamiento con glaucoma, utiliza unas gotitas. Estas gotitas tienen el timolol y usualmente asociado a otro medicamento más. Ya, pero doctor, eso se aplica en el ojo, ¿a mí qué me importa? Bueno, sí, importa bastante porque el ojo tiene una muy buena irrigación. Entonces, cualquier medicamento que se aplique por vía oftálmica tiene muy buena absorción sistémica. El ojo es uno de los órganos más irrigados, muy buen irrigados que tenemos en el cuerpo. Entonces, se coloca el medicamento en el ojo, obviamente cumple su función de disminuir la presión intraocular y después este va a pasar rápidamente al torrente sanguíneo y se va a encontrar ahí por varias horas. ¿Ok? Y es importante, sí, obviamente, porque también puede producir estos efectos en un paciente que tiene glaucoma. ¿Qué otro tipo de paciente también consumen este tipo de medicamentos? Usualmente los pacientes que tienen algún tipo de arritmia. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Esto sí es importante. Y esto significa, doctor, entonces que no puedo aplicar ningún tipo de anestesia con epinefrina en estos pacientes. Sí se puede, pero unas cantidades menores y sí o sí tiene que ser a una concentración de epinefrina adecuada, por encima de 1 en 100.000. Por eso es importante, si ustedes van a atender a un paciente con hipertensión arterial, ¿se puede utilizar el cartucho con epinefrina? Sí se puede. Sí se puede, chicos, a pesar de que de repente le hayan enseñado lo contrario a lo largo de la carrera, o de repente ustedes tienen también otra profesión, de repente acá hay otra enfermera.
pero sí se puede. Hay varios libros, hay un montón de información, hay varios artículos que te describen de que sí se puede utilizar anestésicos con epinefrina en los pacientes hipertensos, pero tiene que ser obviamente un paciente con hipertensión controlada y tiene que ser a una cantidad de cartuchos limitada, no más de 3 cartuchos. Y también tiene que ser eh, a una cantidad de epinefrina que sea por encima de 1 en 100.000. ¿Esto qué quiere decir? Yo veo mi cartucho, voy a la tienda, a mi tienda de confianza, me venden mis cartuchos y tengo que ver ahí. Ah, ya, dice lidocaína al 2% y epinefrina dice 1 en 80.000, 1 en 100.000, 1 en 200.000. Entonces, cualquier concentración que esté por encima de este, 1 en, 1 en 100.000, sí es perjudicial utilizar en este tipo de pacientes, mucho más si están utilizando bloqueadores beta adrenérgicos. ¿Y cómo entonces no tiene sentido, doctor? ¿Esto qué quiere decir? En 1 en 80.000 tiene una concentración más alta de vasoconstrictor en comparación de uno que tiene un cartucho que tiene 1 en 100.000. Entonces, eso espero que les haya quedado claro. Un cartucho de 1 en 80.000 tiene mayor concentración de el vasoconstrictor en comparación del cartucho que tiene 1 en 100.000. Entonces, si ustedes van a hacer Disculpe, atenciones, entonces dime, sería 1 en 100.000, ¿verdad? a partir de 1 en 100.000. Ahora, no hay muchas casas comerciales aquí en el país que lo traigan, pero es que usualmente el que sí tiene esa concentración es esta marca 3M. Los de 3M sí tienen de 1 en 100.000. Los otros que son de Brasil o los chinitos o los de fabricación nacional son de 1 en 80.000. Y ustedes tienen que fijarse bien en ese detalle. ¿Cuál es la concentración segura para poder utilizar en estos pacientes que están con hipertensión controlada? 1 en 100.000, 1 en 200.000. Se puede utilizar, pero no más allá de 3 cartuchos, chicos. Ya, más allá de eso, sí puede producir muchos efectos. Y en un momento también lo vamos a ver, ¿ok? Para que lo tengan claro. Entonces, ¿qué otras reacciones adversas te pueden producir estos medicamentos? Recuerden, sea por aplicación oftálmica, sea en pastillas, estos medicamentos también ejercen un efecto sistémico. Normal que produzcan somnolencia, fatiga, producen también sequedad en la boca, tiene una sensación de manos y pies fríos, una sensación también de mareos, como que de falta de aire, o sea, disnea, dolor de cabeza, una disminución de la frecuencia cardíaca, o sea, bradicardia. ¿Ok? Es normal que esto se dé en este tipo de pacientes. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Tenemos también los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué es la angiotensina? Bueno, es todo este sistema de hormonas que yo les dije que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, son un conjunto de hormonas que activan una sí, una a la otra. Al bloquear una de estas, obviamente no se activa todo el sistema y por tanto no hay un aumento de la presión arterial. Entonces, quédense con que estos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina actúan a ese nivel, a esa hormona que se llama angiotensina. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo podemos nosotros diferenciarlos? Porque terminan en pril, captopril, enalapril, lisinopril, quinapril, trandinopril. ¿Ok? Así ustedes pueden diferenciar este tipo de medicamentos. ¿Cuáles son los que normalmente más se suelen utilizar? ¿El captopril o el enalapril? ¿Cómo es que actúan? Bloquean, como les digo, este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, en este sistema hay una angiotensina 1 y angiotensina 2. Lo que hace es simplemente que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2 y de esta manera no se cumple el resto de la cadena de estos hormonas. ¿Ok? Lo único que tienen que saber. ¿Alguna otra efecto secundario consideración? En realidad no. ¿Qué otros efectos pueden producir? En general pueden producir leucopenia, o quiere decir una disminución de los glóbulos blancos.
una alteración de la percepción de los sabores, o sea, disgeusia. También pueden producir hipotensión ortostática. También pueden producir un bajo conteo de espermatozoides o azoemia. Pueden producir angioedema, o sea, inflamación de los vasos sanguíneos. Pueden producir rash, por lo mismo de que producen inflamación de los vasos sanguíneos. Al verse esto en la cara, se manifiesta también como un rash, o sea, una coloración un poco más rojiza de la cara, de los pómulos. También pueden producir cefaleas, también pueden producir disnea y también pueden producir bradicardia. ¿Ok? Ahora, los bloqueadores de canales de calcio. Estos son también bastante importantes. ¿Por qué? Porque este tipo de medicamentos están asociados a un efecto que es la hiperplasia gingival. ¿Cómo nosotros podemos identificarlos? Porque usualmente terminan en pino. Y también que tenemos la amlodipina, bueno, el ditilacén, que es el único raro de la familia, el nifedipino y el nimedipino. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacen? Bloquean la entrada de calcio a los cardiomiocitos. Recuerden, por fisiología, el músculo cardíaco o cualquier tipo de músculo estriado para su funcionamiento necesita del calcio. Necesita que el ion calcio entre a la célula y de esta manera se produce la contracción del músculo. Entonces, al entrar la bloqueada del calcio a los cardiomiocitos, una menor contractibilidad, también se reduce el consumo de oxígeno, disminuye también el tono vascular, generan vasodilatación y con todos estos mecanismos se produce una disminución de la presión arterial. No se sabe exactamente cuál es el mecanismo por el cual este tipo de medicamentos llegan a producir la hiperplasia gingival o el agrandamiento gingival. Pero esto quiere decir, doctor, entonces significa que cada paciente que toma estos medicamentos va a tener hiperplasia gingival. No. Como les digo, no se sabe de ciencia cierta exactamente cuál es el mecanismo y depende también de otros factores locales, como por ejemplo la higiene, el tipo de encía, el apiñamiento dentario, etcétera. Y también depende de la misma predisposición genética que pueda presentar el paciente. Si se juntan todos estos factores, sí, se puede dar este efecto secundario que es la hiperplasia gingival. ¿Ok? ¿Qué otros medicamentos pueden producir la hiperplasia gingival que no están relacionados netamente con la hipertensión arterial? Bueno, los inmunomoduladores como la ciclosporina A y también eh, algunos anticonvulsivantes. ¿Ok? Esos tres tipos de medicamentos son los que normalmente están asociados a una hiperplasia gingival. ¿Ok? ¿Qué efectos secundarios pueden producir en mi paciente? Rubor, cansancio, disnea, alteración del ritmo cardíaco, agrandamiento gingival, lo que les mencioné, lo que a nosotros como odontólogos nos importa, pero recuerden, no se va a dar en todos los pacientes, ¿ok? Y no se va a dar de forma inmediata. Cefaleas, náuseas y estreñimiento o constipación. Tenemos los vasodilatadores directos, van a relajar los músculos lisos, disminuyen la resistencia vascular periférica. Ahí tenemos a la hidralazina y al minoxidil. Y también los bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2. Recuerden, todo ese sistema de renina, angiotensina, aldosterona, también tienen receptores en las células. Entonces, estos medicamentos bloquean a esta angiotensina 2 y por tanto no ejercen su efecto. ¿Qué es lo que hace todo ese sistema? Como les dije, va a controlar los niveles de líquido que nuestro cuerpo expulsa y también cuánto sodio retiene. Al bloquear este sistema, obviamente hay un mejor control de la presión arterial. Entonces, reducen también los niveles de aldosterona, generan vasodilatación y aquí sí tenemos a los que terminan en sartán. A losartán, valsartán y bersartán. ¿Cuáles son estos medicamentos que más suelen utilizar? Usualmente el losartán, ¿ok? Y también el ibersartán en menor proporción, pero usualmente el que más suelen utilizar es el losartán, ¿ok? Doctor, entonces, ¿esto quiere decir que mi paciente va a tomar todos estos medicamentos juntos? No, no es así, chicos. Los pacientes con hipertensión pasan por un esquema de acuerdo a cómo va la respuesta clínica o la respuesta adecuada a los medicamentos.
¿Esto qué quiere decir? La primera fase, usualmente al paciente se le da un solo tipo de medicamento, usualmente un diurético, un beta bloqueante o un IECA. Si es que el paciente responde favorablemente a la medicación, se le deja con esa medicación. Si es que no, lo que hace es se le agrega un fármaco más o del mismo grupo o de otra clase o se le cambia por otro medicamento. ¿Ok? Y si es que a pesar de eso el paciente no responde adecuadamente a la medicación, es ahí que agregan otro, un segundo o tercer medicamento. Ya, doctor, pero esto a mí qué me importa. Bueno, pues es importante porque si tu paciente dice, no, doctor, yo tengo presión arterial, pero no, solo tomo losartán, solamente está tomando un solo medicamento. Pero hay otro que le va a decir, no, doctor, yo tengo hipertensión, tengo que ir al médico una vez al mes y tomo timolol, tomo amlodipino y tomo también losartán. Te está diciendo que toma tres medicamentos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué me quiere a mí? ¿Por qué a mí me importa? Porque esto quiere decir que el paciente tiene una hipertensión que no responde adecuadamente a la medicación y que probablemente sea de difícil manejo. Por tanto, yo como odontólogo tengo que tener mucho más cuidado con respecto al tipo de tratamiento o procedimientos que voy a hacer en este paciente, porque son mucho más propensos a generar algún tipo de complicación sistémica. Eso es lo que a mí me importa saber. Por eso es importante que ustedes sepan estos detalles. ¿Ok? También, esto también lo vamos a mencionar en un ratito más. A ver, eh, ¿qué medicamentos son los que suelen exacerbar o inducir también la hipertensión en este tipo de pacientes? Los AINES. Ya está más que comprobado que al administrarle conjuntamente AINES a este tipo de pacientes, sí pueden elevar los niveles de presión arterial. Doctor, entonces, si le hago una extracción a mi paciente, ¿no le puedo dar AINES? O sea, sí se puede, pero se recomienda que no sea por periodos muy prolongados. No lo vas a tener al paciente en 2 o 3 semanas con AINES. Lo mucho tiene que ser pocos días, 3, 4 días, 5, lo mucho, que no sobrepase eso. Porque si no, estás propiciando de que este medicamento, el AINE, poco a poco vaya elevando los niveles de presión arterial. Los anticonceptivos orales, porque son medicamentos hormonales y sí favorecen a que haya un aumento de la presión arterial. Los antidepresivos también pueden producir este efecto. ¿Ok? Por eso también es importante ahondar en las otras patologías, en los otros medicamentos que el paciente tiene. El acetaminofén, sí. El popular paracetamol, sí, puede producir, pero es muy bajo realmente la cantidad, o sea, el nivel de presión que puede llegar a elevar. Y usualmente suele ser el medicamento que más se suele utilizar en este tipo de pacientes, ¿ya? Aunque sí puede producir una ligera elevación, pero aún así sigue considerándose seguro. ¿Qué otras medicación pueden producir un aumento de la presión arterial que normalmente nosotros no utilizamos? Los esteroides, los corticoides, por ejemplo, son esteroides. A mí me importa, bueno, si yo hago constantemente cirugía oral y estoy dando a mis pacientes después de la cirugía una dexametasona eh, o cualquier otro tipo de corticoide, sí, esto va a producir probablemente un aumento de la presión arterial. Los antirretrovirales, pacientes que, por ejemplo, están tomando su terapia targa, anti-VIH, los pacientes que constantemente están tomando medicamentos antimigrañosos, inhibidores de calcineurina, etcétera, otros medicamentos, sí también puede producir esta elevación de los niveles de presión arterial. Y otras sustancias orbales o X que también pueden producir un aumento de la presión arterial, tenemos sí o sí el alcohol. Los pacientes alcohólicos también suelen tener acompañado una hipertensión arterial. Eh, mm, Eso es lo más importante que ven en ese cuadrito, para que lo tengan en cuenta. El tratamiento médico que estos pacientes suelen recibir no es solamente darle medicamentos y ya, no. Si el paciente tiene muchos factores de riesgo, como les mencioné, esta es una enfermedad multifactorial. Requiere que todos los factores de riesgo hay que controlarlos para que la enfermedad no siga avanzando.
Entonces, si el paciente tiene sobrepeso, se le recomienda sí o sí que tiene que hacer una actividad física regular. Y esto va a hacer que disminuya el peso corporal, mejor control de la presión arterial. Que también un control de la dieta. Entonces, una alimentación adecuada, balanceada, baja en sodio. ¿Por qué? Porque el sodio lo único que hace es captar más agua y esto no nos favorece si nosotros queremos controlar la presión arterial. ¿Ok? Disminución también en el consumo de alimentos ricos en grasas o alimentos muy procesados, con grasas saturadas, etcétera. Sí o sí, al paciente se le recomienda que no consuma ni alcohol ni tabaco, porque estos lo único que van a hacer es elevar la presión arterial y van a hacer que esto sea de más difícil manejo. ¿Ok? Entonces el paciente sí o sí tiene que ser receptivo para seguir todas estas indicaciones. Y usted, y doctor, ¿y eso a mí me importa? Sí, sí te importa. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber si tu paciente dice que tiene que es hipertenso y te dicen, no, pero el doctor me mandó que sigas mi dieta y nada, porque yo sigo tomando mis traguitos, sigo tomando mi puchito. Entonces, ¿y eso a mí qué me quiere decir que me importa? Bueno, pues probablemente este paciente no tenga un tan buen control de su presión arterial, no sigue las indicaciones, tengo que tener mucho más cuidado al poder tratar a ese paciente. Esto es lo que a mí me tiene que importar. ¿Ok? ¿Qué otras recomendaciones? Bueno, como les mencioné, una disminución en el consumo de sal, una dieta balanceada, un consumo de bebidas también eh, que sean saludables, un consumo moderado de alcohol. No le vamos a decir al paciente tampoco que no tome absolutamente nada. Una cosa es que se mande una borrachera todos los fines de semana, todos los días, a que ocasionalmente lo haga en reuniones familiares a una cantidad bastante medida. ¿Ok? Disminución del peso corporal, disminución sí o sí o el cese del hábito de fumar, una actividad física regular. Importante, siempre que el paciente, muchas de estas enfermedades tienen que ver con el estrés. Si es que el paciente no controla las fuentes, o sea, el estrés en su vida, no sirve de nada por más medicación, cambios de hábitos, etcétera, que tú le puedas hacer. ¿Por qué? Porque esto mantiene al paciente en constante estrés, mayor liberación de catecolaminas, mayor liberación de cortisol, y esto a su vez aumenta la presión arterial, se convierte en un círculo vicioso y no hace que el paciente progrese en su tratamiento. ¿Ok? También puede ayudar la medicina alternativa, etcétera, o cualquier otra medida no tradicional que pueda así favorecer el mejor control de la enfermedad. ¿Ok? Y acá. ¿Qué otras comorbilidades, a qué se refiere comorbilidades? ¿Qué otras enfermedades suelen normalmente convivir con un paciente hipertenso? Como le dije, la diabetes mellitus, el síndrome metabólico, que es estos pacientes que tienen resistencia a la insulina, tienen una presión alta y tienen obesidad. Dislipidemias, como le dije, estos pacientes que tienen niveles altos de lípidos en sangre. También la enfermedad reumática, enfermedades reumáticas, enfermedades psiquiátricas y también bastante común la asociación de enfermedad renal crónica con hipertensión arterial. La enfermedad renal, la hipertensión arterial te puede provocar una enfermedad renal crónica a la larga si no la tratas, o por algún motivo, si es que fue primero la enfermedad renal crónica, esta te puede producir también hipertensión. De igual manera sucede con los pacientes con hipertiroidismo y con hipotiroidismo. ¿Ok? Las complicaciones, como les dije, a los órganos diana, al ojo, a la retina, al cerebro, al corazón, las arterias y los riñones, que se pueden producir enfermedad coronaria, o sea, infartos, anginas, accidentes cerebrovasculares, o sea, derrames, fallo cardíaco, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y retinopatías. Esta y claro, la retinopatía eventualmente puede dejar al paciente incluso ciego. ¿Ok? Ahora, lo que nos importa, la hipertensión arterial y la odontología. ¿Qué manifestaciones nosotros vamos a ver a consecuencia de la enfermedad? No son muchas. Y usualmente se ven en aquellos pacientes que no están bien controlada la hipertensión arterial. ¿Qué es lo que puede verse? Una parálisis facial. No en todos, ¿ok? Pero esto puede darse a consecuencia de un mal control de la enfermedad
una afectación, bueno, ya el paciente ha tenido un ACV y probablemente pueda manifestarse también una parálisis facial. También que puede producir un sangrado excesivo. También que se puede producir petequias. ¿Qué son petequias? Son unas lesiones puntiformes de color rojizo, localizadas usualmente en las mucosas de revestimiento, o sea, en el labio, en el piso de la boca, en el paladar blando, en los carrillos. Entonces, ¿y por qué se da esto, doctor? ¿Por qué? Porque la presión es tan alta, tan elevada, que esos capilares son tan chiquitos que no aguantan la presión y se revientan. Se produce una pequeña extravasación de sangre que se ve como esas lesiones puntiformes de color rojizo. Esos son las petequias. Y el sangrado excesivo, por lo mismo de que la sangre produce una mayor fuerza al pasar por los vasos sanguíneos, si este vaso sanguíneo se lesiona, obviamente va a haber un poco más de sangrado. No es que el paciente se va a sangrar, se va a desangrar, no. Es ligero realmente. En sí, por ejemplo, la cantidad de sangre que uno puede llegar a perder por una extracción dental simple es mínima. Eh, Hay un montón de estudios que han tratado de determinar exactamente cuánto se pierde, pero no son más allá de 10 mililitros. Y aún así, con una extracción un poco más compleja, se pierden aproximadamente 50, 70 mililitros a lo mucho. O sea que no es mucho en realidad. ¿Ok? Ahora, qué otras manifestaciones se pueden producir? Recuerden, todos nuestros pacientes con hipertensión están medicados. Y esta medicación, como les puse, producen efectos adversos. Y estos efectos adversos también van a afectar a la cavidad oral. Entonces, tenemos que todos aquellos efectos que son ocasionados por los fármacos, tenemos la hiposalivación, que va a ser un efecto que se va a producir en casi todos los medicamentos antihipertensivos. Y esto hace que el paciente sea más propenso a caries, a enfermedad periodontal, a candidiasis, o sea, a hongos en la boca, a úlceras orales y a prótesis mal adaptadas. ¿Pero por qué prótesis mal adaptadas, doctor? ¿Por qué? Porque la prótesis total o removible depende muy bien de su adhesión, de su adaptación en la boca, de la saliva. ¿Ok? Entonces, mucho más en las prótesis totales. Dependen sí o sí de la coadhesión de las moléculas de la saliva que permita que la prótesis se mantenga adecuadamente en el maxilar o en la mandíbula. ¿Ok? Intervienen también en el sellado periférico. La disgeusia, que se puede dar en los pacientes que consumen bloqueadores canales de calcio, alfa y beta bloqueantes, y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. El angioedema, inflamación de los vasos sanguíneos, la IECA, los bloqueadores de la angiotensina 2, como les dije, los bloqueadores de los canales de calcio te pueden producir hiperplasia gingival. También pueden producirte reacciones liquenoides, que son una especie de placas blancas que pueden aparecer en la boca, pero una vez cesado la toma de medicamento, puede desaparecer. Pero no es la única tipo de reacción. Hay toda una gama de reacciones liquenoides. No vamos a andar mucho en eso. Ya, y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina te pueden producir eritema multiforme, que es una reacción de hipersensibilidad, o también el síndrome de boca urente, que es esa sensación de que el paciente te refiere constantemente está con la boca que le quema, que le arde. ¿Ok? Ahora, ah, como les mencioné, un momentito, ya. Los diuréticos pueden producir boca seca, reacciones liquenoides, hipotensión ortostática, los beta bloqueantes, alteraciones del gusto y reacciones liquenoides, los alfa bloqueantes, boca seca, inflamación de encías, epíxtasis, los alfa y beta bloqueantes, otra vez boca seca, reacciones liquenoides, disgeusia, los simpaticolíticos, tumefacciones parotidias, otra vez boca seca, reacciones liquenoides. Los vasodilatadores te pueden producir gingivorragia, enrojecimiento facial, linfadenopatías. Y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina te pueden producir disgeusia, neutropenia, angioedema facial en la boca y en la lengua. Y los bloqueadores de canales de calcio, como les mencioné, están asociados a la hiperplasia gingival y otra vez aparece acá la boca seca. ¿Ok? Entonces, estos son, por ejemplo, los efectos que puede tener la boca seca, o bueno, los bloqueadores de canales de calcio
en las encías del paciente. Esta es una hiperplasia gingival ocasionada por el consumo de fármacos. Como le dije, puede estar asociada al consumo de bloqueadores de canales de calcio, puede estar asociada al consumo de anticonvulsivantes y también puede estar relacionada al consumo de inmunomoduladores como la ciclosporina. ¿Ok? Pero no se va a dar siempre en todos los pacientes. Ya se los expliqué. En el manejo odontológico, ¿qué tengo que saber yo? Sí o sí, tengo que saber conocer muy bien a mi paciente. Es importante, es vital que yo sepa identificar a los pacientes que están diagnosticados de aquellos que no tienen ningún tipo de diagnóstico. ¿Ok? Paciente que no está diagnosticado, obviamente no está controlado, es mucho más fácil que se llegue a comprobar, que se llegue a complicar. Por lo tanto, es más seguro para el paciente y para ustedes que primero lo deberían con el médico, con un médico general, con cardiología o con quien que ustedes crean conveniente o pertinente para que le dé el tratamiento al paciente. Entonces, ¿qué tengo que saber yo? ¿En qué año fue su diagnóstico? El tipo de hipertensión arterial que tiene. Ya les dije, puede ser primaria, que es la más común, o secundaria, que es rara y que se da a consecuencia de otra enfermedad. El médico tratante, como les dije, no es lo mismo que el médico que te trata es el médico general, el cardiólogo, un médico internista o incluso el geriatra en el caso de los pacientes adultos mayores. ¿Ok? Y esto depende también de la atención que pueda permitirse el paciente. Muchos de los pacientes en nuestro país no tienen muchos recursos, no tienen acceso a adecuados servicios de salud. Entonces, quien hace el control de la hipertensión en muchos de los casos son los primeros niveles de atención, su médico general que se encuentra o en su posta o en su centro de salud. ¿Ok? Algunos ya se atienden con médicos especialistas, con un cardiólogo, con un internista. Cuando ya se atienden con un internista es porque usualmente el paciente ya está empezando a presentar daño a otros órganos. Entonces el manejo tiene que ser en conjunto. O en los pacientes adultos mayores, el que suele llevar el tratamiento de toda la hipertensión, la diabetes o pobrecito, usualmente es el geriatra, por ejemplo. Así que es importante que ustedes sepan también. ¿Por qué? Porque si por algún motivos necesitan ustedes saber, preguntar más información al médico tratante, tienen que saber exactamente a quién va dirigida o a qué especialista va dirigida la interconsulta. ¿Ok? Cada cuánto va a sus controles. Como les dije, no es lo mismo que un paciente que vaya todos los meses a sus controles, a que otro que vaya cada 2, cada 3 meses, a uno que simplemente tiene que ir cada 6 meses o una sola vez al año. Los pacientes que están bien controlados usualmente van una vez al año o a lo mucho 2 veces al año. En cambio, aquellos pacientes que son una hipertensión de difícil manejo tienen controles más cortos, al mes, cada 2 meses, cada 3 meses, y son esos pacientes los que yo tengo que tener mucho más cuidado de atender. La fecha de último control, ¿ok? ¿Por qué? Porque dicen, sí, sí, doctor, yo sí, sí, sí voy a mis controles con mi médico. Ah, ¿y cada cuánto va, señor? No, yo voy cada 3 meses. Estamos a agosto. ¿Y cuándo fue la última vez que fue? Ah, no, yo fui la última vez en diciembre, en enero. Por eso es importante preguntar todas estas cosas. Los niveles de presión arterial. Muchos de estos pacientes les toman la presión arterial o tienen su tensiómetro en casa. Entonces es importante que ustedes puedan preguntarles, señor, señora, y más o menos cuando usted se mide la presión en su casa, ¿en cuánto está? Ah, sí, dice 12,8, 13,9, 14 tantos. Es importante que ustedes puedan preguntarle al paciente. Si tienen suerte, van a ir acompañados de un familiar y sí les va a pasar. Hay un familiar o el cuidador tiene todo notadito ahí. Ayer en la mañana estaba con tanto de presión. Hoy día en la tarde con tanto de presión. Y así. Esos serían los pacientes ideales porque es mucho más fácil. Hay un registro de cómo está yendo la presión arterial del paciente. ¿Ok? Si alguna vez ha tenido hospitalizaciones o ha tenido alguna crisis a consecuencia de una hipertensión mal controlada y que ha requerido atención urgente o por emergencia, ya también es importante las complicaciones que puedan haber surgido. De repente el paciente, como les dije, el típico caso, no sabía que tenía hipertensión hasta que le dio una angina o le dio un infarto, le dio un ACV o empezó con problemas en los riñones y el paciente recién sabe obviamente que está con esas complicaciones. O va a una consulta oftalmológica y resulta de que está empezando a dañarse, obviamente, la retina. ¿Ok? ¿Cuál es la medicación que recibe actualmente? ¿Cuál es la medicación que ha recibido anteriormente? Mucho más en esos pacientes que toman constantemente
mm, más de 2 o 3 medicamentos porque son de difícil manejo y constantemente están cambiándole la medicación. Importante también si es que el paciente tiene adherencia al tratamiento, si cumples con su medicación, si cumple con el cambio de hábitos, etcétera. Es importante que ustedes sepan. ¿Ok? La ansiedad en estos pacientes es también importante. Un paciente más ansioso, obviamente, es más fácil que se puedan elevar esos niveles de presión arterial durante la consulta y ustedes también tienen que estar preparados para manejar cualquier tipo de situación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una vez recordada toda esta información, hacemos un examen extraoral completo, un examen intraoral, realizamos exámenes complementarios que nosotros creamos convenientes, interconsultas, radiografías, tomografías, etcétera, lo que ustedes crean conveniente y realizamos los diagnósticos orales adecuadamente. Si es que nosotros necesitamos más información acerca de la patología o la hipertensión del paciente, podemos solicitarla a su médico tratante, ¿ok? O también pues dándole a conocer los procedimientos que vamos a realizar en el paciente, ¿ok? También tenemos que considerar la presencia de otras enfermedades, ¿ok? Y como les mencioné, en estos pacientes es importante siempre realizar la toma de la presión arterial antes, durante y después del tratamiento que estamos haciendo, ¿ok? Y siempre hacer elaborar adecuadamente un plan de tratamiento en estos pacientes. Ujú. Entonces, debemos identificar aquellos pacientes que están diagnosticados, aquellos pacientes que ya tienen un diagnóstico, como les dije, si es que tienen buena adherencia si es que están diagnosticados, si es que tienen buena adherencia al tratamiento o mala la adherencia al tratamiento. O sea, ¿cómo es eso? Si siguen las indicaciones de la medicación, de los cambios de hábitos, de la dieta o no. ¿Ok? Un paciente que sigue todas las indicaciones usualmente tiene una hipertensión que está bien controlada y a ustedes no le va a dar ningún problema y se puede atender como si fuera un paciente sano. El rango normal de la presión arterial que oscila estos pacientes usualmente es entre 140 sobre 90, pero lo ideal es que se mantenga por debajo de 130 sobre 90 o en esos índices. ¿Ok? Entonces, tenemos que elaborar adecuadamente la historia clínica, ahondar en la medicación actual que está tomando, la presencia de complicaciones, identificar los factores de riesgo si es que es un paciente que no está diagnosticado, o sea, paciente que ya tiene antecedentes familiares de hipertensión, obesidad, tiene diabetes, un mal control de hábitos, o sea, fuma, toma, no come bien, etcétera. Es un paciente también de riesgo y es importante poder identificarlo y de repente derivarlo al médico para que pueda diagnosticarlo adecuadamente. Y como les dije, siempre medir la presión arterial en cada cita, en general para todos los pacientes que nosotros atendemos. Entonces, podemos identificar al paciente de acuerdo al tipo de control que pueda presentar. Un control adecuado al paciente que siempre con sus controles con el médico. Tiene presión, los niveles de presión arterial son normales o cercanas a lo normal. Un paciente mal controlado que visita al médico de forma periódica y sus cifras usualmente son un poco más elevadas. Un paciente sin apego al tratamiento que visita o no, o si es que se le da la gana va a sus controles, no sigue el tratamiento, no toma la medicación y siempre cada vez que se le toma la presión está con niveles elevados de presión arterial. El paciente que abandona el tratamiento es el paciente, a pesar de que sabe perfectamente que tiene la hipertensión arterial, no sigue absolutamente ninguna indicación, no toma ninguna medicación, no va a ningún control médico y son los que tienen las cifras más elevadas todavía de presión arterial y son aquellos que más complicaciones nos pueden dar. Estos pacientes no deben ser atendidos a por lo menos con procedimientos ambulatorios hasta que sea controlada la patología. Y los pacientes no diagnosticados, como les mencioné, aquellos pacientes que no saben que tienen la enfermedad, pero que tienen los factores de riesgo o que ya están presentando algún signo, síntoma o complicaciones. ¿Ok? Acá hay un videito, si no me equivoco, de cómo medir la presión arterial. A ver, denme un momento. Quiero verificar si es que efectivamente... No se escucha el audio, ¿no?
No se escucha, Doc. A ver, dame un momento, voy a verificar cómo es. Un ratito. Ok, ahora sí, a ver. Ok, ¿se escucha? Bienvenidos al Laboratorio de Fisiología Humana de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. ¿Se escucha? Sí. Ya. Sí, doctor. El día de hoy vamos a describir el protocolo. Bienvenidos al Laboratorio de Fisiología Humana de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a describir el protocolo para la toma correcta de la presión arterial. Preparación del sujeto y colocación del manguito. Para obtener resultados válidos, el sujeto debe haber evitado actividad física, fumado, ingesta de cafeína y alimentos por lo menos en los 30 minutos previos al procedimiento. El sujeto debe encontrarse sentado, relajado, con la espalda recostada y los pies apoyados sobre una superficie firme, expuesto hasta el hombro y el antebrazo con apoyo, a nivel del corazón. Al colocar el manguito, debe localizar primero la arteria braquial y colocar este alrededor del brazo. Entonces ahí lo que están haciendo es localizar la arteria braquial, que es la que a nosotros nos va a permitir realizar la medición. Hay diferentes formas de poder localizarlo, pero usualmente se encuentra en un canal por dentro del bíceps, del lado, bueno, del brazo que vamos a realizar la medición, casi cerca al pliegue del codo. Ahí vamos a poder encontrar el pulso de la arteria braquial. Una pulgada por encima del pliegue del codo, con la línea que lo indica alineada con la arteria braquial. El manguito Este brazalete tiene una línea que nos indica exactamente en qué posición tiene que estar. Nosotros localizamos la arteria braquial y este indicador debe estar justamente en la zona en donde nosotros hemos localizado la arteria braquial. debe ser del tamaño adecuado para cada persona. Uy, como les dije, también tiene que tener el tamaño adecuado. Asegúrese que el manguito puede estimar la presión arterial para cada persona. Un manguito pequeño puede sobreestimar la presión arterial. Por otro lado, un manguito grande la puede subestimar. Asegúrese que el manguito quede ajustado, pero que permita deslizar dos dedos entre este y la piel. Tome la pera con la mano derecha. Con los dedos 1 y 2 manipule la válvula de escape. Cerramos la perilla insufladora. Método palpatorio. Con este método se puede medir únicamente la presión arterial sistólica y se realiza con el fin de evitar una sobreinsuflación del manguito y así evitar incomodidad al sujeto. Primero debe localizar el pulso radial ipsilateral al brazo al cual se le colocó el manguito del esfigmomanómetro. Debe insuflar rápidamente hasta que la presión indique 70 milímetros de mercurio. Luego, continúe insuflando lentamente a razón de 10 milímetros de mercurio cada 2 segundos hasta que el pulso no sea percibido. Esto le indicará la presión arterial sistólica. Cuando desaparece el pulso, insufle el manguito de 10 a 15 milímetros de mercurio más. Luego, empiece a desinflarlo a razón de 2 a 3 milímetros de mercurio cada segundo para determinar la reaparición del pulso radial y confirmar el dato de presión arterial sistólica. Este es un método palpatorio. Se puede complementar con el uso de un estetoscopio. Entonces, en ese punto en el que nosotros localizamos el pulso braquial, vamos a colocar el diafragma del estetoscopio. Lo vamos a colocar ahí y recién ahí vamos a empezar a insuflar la perilla. Entonces, nosotros vamos a ver acá el esfigmomanómetro, el medidor, cómo poco a poco va aumentando la presión hasta que nosotros vamos a escuchar en el estetoscopio que ya no se escucha ningún ruido. Desde ese punto en que ya no escuchamos ningún ruido en el estetoscopio, vamos a insuflar unos 20 o 30, 20, 30 unidades más. Nos detenemos, vamos a abrir la perilla bueno, la válvula de la perilla y el aire va a ir poco a poco saliendo del brazalete. Entonces se va a ir desinflando, desinflando, desinflando y el primer ruido que nosotros vamos a escuchar va a corresponder a la presión arterial sistólica. Vamos a escuchar más ruidos, así se va a ir desinflando hasta que llegue un punto que vamos a escuchar un último ruido.
Este último ruido va a corresponder a la presión arterial diastólica. ¿Ok? Y es así como ustedes van a hacer la medición de la presión arterial. ¿Ok? Bueno, esto como les mencioné, los niveles de presión arterial, lo ideal, un paciente de 120/80 no requiere ningún tipo de consideración, se puede tratar como un paciente sano. Un paciente con índices entre 120 hasta 140 tampoco no va a requerir ninguna modificación con respecto a su tratamiento. Se puede tratar como un paciente sano, pero sí se le debe recomendar al paciente de que vaya, como les mencioné, a un control con su médico tratante. Igual en los pacientes que tienen índices ligeramente elevados por encima de 140 hasta 160, no van a requerir ninguna recomendación en sí, pero sí de que vaya a sus controles con su médico. Pero aquellos pacientes que ya tienen índices por encima de 160/100 o hasta 180/110, lo ideal es no realizar ningún tipo de procedimiento. ¿Ok? Y ni hablar de aquellos pacientes que tienen índices por encima de 180/100. Aquí no se hace ningún tipo de procedimiento y se refiere inmediatamente al médico tratante para que se controle la hipertensión. En estos pacientes que tienen estos índices un poco más elevados, se pueden hacer solamente procedimientos urgentes o emergencias. Por ejemplo, me llega un paciente, está con una pulpitis, es hipertenso y lo voy a dejar ahí. No, 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 señor, porque está con la presión alta, no, no lo puedo atender. No, chicos, no se puede hacer eso. O sea, el paciente tiene dolor. El dolor le produce estrés. Ese estrés libera más cortisol. El cortisol y el estrés hacen de que la presión arterial se mantenga elevada y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, haciendo algo tan simple como, ok, está con una pulpitis, no vamos a hacer ahorita la extracción, pero puedo hacerle su apertura cameral. Hago la apertura cameral, se le alivia el dolor y eso ayuda, obviamente, a que el paciente se sienta más relajado, más cómodo, menos dolor, menor elevación de la presión arterial. ¿Ok? Eso sí se puede hacer en esos casos de emergencias. ¿Ok? Controlar los niveles de ansiedad, que esto va a, bueno, a disminuir la liberación de catecolaminas endógenas y obviamente va a haber una disminución de la presión arterial. Entonces, si el paciente está muy ansioso, está con mucho estrés, está sintiendo mucho dolor, mayor liberación de catecolaminas y esto va a producir un aumento de la presión arterial, así como les acabo de explicar. ¿Ok? En lo posible, que haga un ambiente relajado. En algunas guías se recomiendan hacer una premedicación a estos pacientes para que estén más relajados. Lo ideal es que estos pacientes sean atendidos en la tarde, siempre optimizando el tiempo de trabajo, no estar haciendo chácharas ni nada, o sea, simplemente lo puntual. Mientras menos tiempo esté el paciente en el consultorio, mejor, porque está en un ambiente que se siente estresado, mayor estrés, mayor riesgo de aumento de la presión arterial. En algunos libros menciona el uso del diazepam 2 miligramos vía oral la noche anterior de la consulta y tomar uno más 45 minutos antes de la cita, pero no lo recomiendo. ¿Ok? Nosotros no somos profesionales de la salud que realmente podamos estar recetando este tipo de medicamentos, ¿ya? Por eso lo he puesto con rojo. Establecer una relación sincera y comprensiva con el paciente y en lo posible, como les mencioné, evitar citas largas o estresantes. Ahora, como les mencioné, todos estos medicamentos que consumen los pacientes tienen efectos orales, tienen efectos a nivel de cavidad oral. Entonces, ¿cuál es el efecto que más se puede producir, que más se repite en todos? Y ustedes lo van a ver, es la boca seca, las reacciones liquenoides y la hipotensión ortostática. Es lo que van a ver en casi todos estos tipos de medicamentos. Aquí están viendo los diuréticos, por ejemplo. Boca seca, reacciones liquenoides, hipotensión ortostática. De igual manera acá, los beta bloqueantes, los cardioselectivos, aquí dice disgeusia, reacciones liquenoides. Evitar el consumo conjunto con AINES. Los cardioselectivos, de igual manera, disgeusia, hipotensión ortostática. Aquí, sensación de boca urente, angioedema, todas estas reacciones adversas que ya hemos hablado anteriormente. ¿Ok? Como les dije, en el caso de los bloqueadores de canales de calcio, la hiperplasia gingival, igual, vuelve a aparecer la boca seca, la disgeusia. Boca seca, disgeusia. ¿Ok?
hipotensión ortostática, hipotensión ortostática, hipotensión ortostática. ¿Ok? Casi todos esos son las reacciones adversas que suelen aparecer a consecuencia de la medicación que reciben nuestros pacientes hipertensos. Y este es un cuadro un poquito más resumido. Igual, beta bloqueantes, boca seca, inhibidores de los YECA. Igual, rash, boca seca, todas estas, casi todos, si ustedes se dan cuenta, boca seca, boca seca, boca seca, boca seca, boca seca. ¿Ok? Reacciones liquenoides, disgeusia. ¿Ok? Son las reacciones que más efectos secundarios a consecuencia de la medicación que más se van a manifestar en este tipo de pacientes. ¿Ya? En el video ustedes ya lo van a poder ver con un poquito más de detalle. En la posición de la silla, en lo posible, evitar que el paciente no se levante de una forma brusca o rápida para evitar la hipotensión ortostática. En el caso de los antibióticos, evitar el uso concomitante de macrólidos con los bloqueadores de canales de calcio, ¿ok? Porque puede aumentar los niveles de plasma de los medicamentos. Y en el caso de los AINES, aunque algunas guías te dicen evitar su uso por un lapso mayor a 2 semanas, mi recomendación sería de que no sea más allá de 5 días y que sea puntual, muy puntual, dosis bajas y lo mínimo necesario. ¿Ok? Solamente si es que vamos a hacer una extracción, en lo posible 3 a 4 días máximo con AINES, no extenderlo por demasiado tiempo, porque como ya les he mencionado y como ustedes van a poder ver en estas diapositivas en el video, casi todas las guías te recomiendan no utilizar AINES de forma conjunta con estos medicamentos. ¿Ven? Aquí, interacciones comunes con otros medicamentos. AINES, 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 AINES. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Doctor, disculpe. Dime. Doctor, ¿está cambiando sus diapos o es mi internet? Porque lo veo solamente en la diapo de manejo odontológico. Acabo de cambiarla a manejo odontológico. ¿Alguien tiene el mismo problema? Está Chicos. cambiando normal. Ah, Ok, entonces puedo seguir. Probablemente sea tu internet. Ok, ya estamos casi terminando, chicos. El uso de vasoconstrictores, como les mencioné, las dosis máximas de 0,2 miligramos a concentraciones de 1 en 100.000 o en 1 en 200.000. Concentraciones por encima de esto, o sea, de 1 en 80.000, 1 en 50.000, no son seguras para utilizar en este tipo de pacientes. ¿Ok? A lo máximo que se puede utilizar en estos pacientes, calculando ya 2 o 3 cartuchos, a lo mucho, no más de esa cantidad, pero a estas concentraciones de epinefrina. ¿Por qué? Si nosotros utilizamos un anestésico sin vasoconstrictor, la anestesia sin vasoconstrictor, el efecto anestésico es muy pobre. Entonces yo le voy a estar haciendo la extracción a mi paciente y va a sentir dolor. Siente dolor, se estresa. Se estresa, libera catecolaminas, libera cortisol, mayor riesgo de elevación de la presión arterial. En cambio, si coloco una muy buena anestesia con una concentración adecuada del anestésico con epinefrina, me va a producir una anestesia completa, el paciente va a estar cómodo, no va a sentir dolor, vamos a poder hacer el procedimiento rápido y seguro. ¿Ok? Reduce la toxicidad del fármaco, nos da un mayor tiempo de trabajo y también va a favorecer la hemostasia, cosa que un paciente sin un anestésico sin vasoconstrictor no nos va a ayudar, pero siempre en pacientes controlados, que no tengan presencia de daño a los otros órganos, que solamente, como les estoy diciendo, concentraciones adecuadas de vasoconstrictor de 1 en 100.000 o 1 en 200.000, evitar en lo posible aplicación intraligamentaria. ¿Por qué? Porque el ligamento periodontal está muy bien irrigado. Si ustedes aplican directamente en el ligamento periodontal, este se va a absorber rápidamente y sí puede generar efectos adversos, porque va a pasar a circulación sistémica. De igual manera, cuando ustedes colocan una troncular, siempre verificar, hacer una técnica directa o indirecta, la que les sea más fácil para ustedes, pero verificar. Entran con la aguja, depositan un poco, aspiran un poco para verificar que no están en un vaso sanguíneo, porque si no,
Si filtran directamente un vaso sanguíneo y es un anestésico con vasoconstrictor, sí van a tener complicaciones. ¿Ok? Evitar el uso del hilo retractor con vasoconstrictor, utilizar otro tipo de astringente. Y como les digo, utilizar una cárpula que siempre les permita aspirar para verificar que el medicamento no haya sido inyectado directamente en un vaso sanguíneo. Contraindicaciones. Con un paciente con una hipertensión no controlada, presiones por encima de 170 sobre 110, o sea, 180 sobre 110. En el caso de los beta bloqueadores, como le dije, no siempre podemos utilizar una cantidad muy limitada de epinefrina. En pacientes con arritmias no controladas, porque esta es otra patología que ya está agregada en estos pacientes y es mucho más difícil manejarlo, mucho más en aquellos pacientes que han tenido un antecedente de infarto a menor a 6 meses. Estos pacientes reciben todo un conjunto de medicamentos, reciben anticoagulantes, antihipertensivos, antiagentes plaquetarios. Son medicamentos, un paciente dentro de los 6 primeros meses que ha tenido el infarto tiene mucho mayor riesgo de volver a sufrirlo. Por eso es que el tratamiento electivo en este tipo de pacientes que antecedentes de infarto no debe ser realizado dentro de los 6 meses. De preferencia, ser delegado o, bueno, suspendido hasta la mejora del cuadro clínico, hasta que el mismo médico tratante lo permita, o como mínimo, como les estoy diciendo, pasados los 6 meses. De igual manera con los pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque tienen mucho mayor riesgo de que el evento se vuelva a repetir y por lo mismo que los pacientes con infarto toman anticoagulantes, toman antiagregantes y probablemente tengan muchas más secuelas neurológicas a consecuencia de la patología. ¿Ok? Entonces, en estos dos tipos de pacientes, no atender de ninguna manera procedimientos selectivos dentro de los 6 meses. De igual manera, los pacientes con niveles pues, por encima de 180. ¿Ok? El manejo de las manifestaciones orales, controlar los efectos secundarios de la medicación, en lo posible reforzar hábitos de higiene, una dieta no cariogénica, por lo mismo de que tiene una disminución del flujo salival, realizar profilaxis, desertraje, fluorizaciones, cualquier tipo de procedimiento preventivo que nos permita disminuir el riesgo de caries o enfermedad periodontal en nuestros pacientes. ¿Ok? El no controlar los efectos secundarios va a favorecer la aparición de caries dental, la aparición de enfermedad periodontal, predispone a que el paciente tenga candidiasis, retrasos en la cicatrización y también halitosis, o sea, mal aliento. En conclusión de todo lo que hemos hablado el día de hoy, un poco en la parte del día, bueno, la semana pasada, siempre medir la presión a nuestros pacientes antes, durante y después de cada procedimiento. Identificar vital sí o sí a los pacientes que están diagnosticados y no están diagnosticados. Medir la presión arterial en aquellos pacientes que ya hemos identificado ciertos factores de riesgo, sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus, antecedentes familiares, eh, una dieta rica en sodio, en grasas, no hace actividad física, constantemente está sentado, trabajo de oficina, etc. O ya tiene antecedentes de familiares que han fallecido a consecuencia de una complicación de la hipertensión o por hipertensión, etc. Realizar las interconsultas para saber los parámetros con los que el paciente puede ser atendido. No tengan miedo de poder interconsultar con el médico tratante de su paciente. Es más, pequen de preguntones que en lugar de estar haciendo cosas que no deben, porque realmente estos pacientes, si se les complica, ustedes pueden tener muchas complicaciones, bueno, legales a consecuencia de. Recuerden lo que yo siempre les llevo diciendo todas estas clases. Nosotros somos responsables por cada cosa que hacemos o cada cosa que pasa en nuestro consultorio mientras nuestro paciente está en el sillón. ¿Ok? Y ustedes tienen que tener la capacidad de cuándo sí hacer un procedimiento, cuándo no. Y si es que pasa alguna complicación, tienen que tener toda la capacidad de poder manejarlo. ¿Ok? Reducir el riesgo de hipotensión ortostática, evitando que el paciente se levante del sillón de manera brusca, en lo posible que se levante de forma gradual, ¿ok? Que esté un rato sentado antes de pararse. Y siempre controlar el estrés y la ansiedad, eh, dependiendo de las condiciones de cada uno de nuestros pacientes. ¿Ok? Listo, chicos. Aquí, ¿alguna duda, pregunta, algo que no quedó claro? Hasta aquí viene el examen, doctor.
Sí, sí, hasta acá viene el examen. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Todo claro? No, Por favor, que les quede para su experiencia profesional. Por favor, tengan mucho cuidado en atender siempre a sus pacientes. Sí o sí van a ver a estos pacientes y créanme, a veces me llega cada cosa. Así que por favor no sean de esos colegas que hacen las cosas simplemente por hacer. Háganlo pensando bien en su paciente, háganlo pensando bien en su prestigio y con la mejor técnica y conocimiento que ustedes puedan brindarles. ¿Ok? Si no hay ninguna otra pregunta, chicos, por el día de hoy, hasta aquí llegamos. Ya nos vemos el día de mañana en la noche. ¿Sí? Doc, mañana va a decir algunas preguntas, un repaso. No. Ah, ok, gracias. Mañana nos toca ver sobre diabetes. ¿Ya? Mañana nos toca diabetes, el próximo jueves nos toca un manejo del paciente oncológico y la última clase sería de manejo de emergencias y urgencias en el consultorio odontológico. ¿Ok? Esas serían sus últimas clases. Listo, chicos. Entonces, por hoy día nos quedamos ahí. Ya nos encontramos el día de mañana. ¿Sí? Que tengan muy buena noche, chicos. Hasta luego.